al oriente de Venezuela, en el estado Anzoátegui, se encuentra Lechería, una tierra bendecida por nuestro Creador, rodeada de un inmenso mar, un morro donde se ven increíbles amaneceres e inigualables atardeceres, con historia de valentía y coraje, donde vive gente cálida y amable. Y es allí donde nace la iglesia Casa de Dios Betel, un hospital divino creado por Dios para sanar y restaurar vidas. Una escuela de Dios donde el maestro forma y capacita a sus discípulos. Un cuartel donde se forman hombres y mujeres esforzados y valientes. Un lugar donde su presencia ministra con total libertad bajo la unción del Espíritu Santo. Hola, un gran saludo desde Casa de Dios Betel, Lechería, Estado Anzoátegui, Venezuela. Qué gusto poder llevar esta palabra que sé que va a edificar tu vida, pero antes quiero compartir contigo un pasaje en el libro de Lucas capítulo 7, menciona a un centurión, un soldado del ejército romano que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, y dice que era un hombre que temía a Dios y tenía una necesidad, y él buscó a Jesús porque su siervo se había enfermado. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús a abogar por este hombre, porque aunque era un gentil, no pertenecía al pueblo de Israel, él había hecho mucho bien al pueblo de Dios y había ayudado a construir una sinagoga. Así que este hombre busca ayuda para poder recibir sanidad su siervo, y los discípulos le dicen a Jesús: ayúdale, ve y sana a su siervo porque este hombre ha ayudado a nuestro pueblo. Y Jesús accede a la ayuda, y así es como envía su palabra, y el siervo del centurión es sanado. Y quiero decirte que de Dios siempre vas a recibir retribución por tu corazón dispuesto a bendecir su casa, a bendecir su obra. Así que si tú eres de aquellos que ha decidido en su corazón bendecir la obra de Dios para expandir su reino, hoy bendecimos tu vida. Hoy le damos gracias a Dios y pedimos que Él multiplique y bendiga la obra de tus manos. Pues sin mucho más que decir, quiero que prepares allí tu corazón para que recibas el mensaje que Dios me ha entregado, y quiero pedirte que no te distraigas si estás escuchando por la radio otra vez o tal vez por el CD. Este mensaje lo he titulado Sanando heridas profundas, y quiero invitarte que me sigas en el pasaje del Salmos capítulo 55, y vamos a leer el verso 12 y 14. Y dice de la siguiente manera: porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias porque sabemos, Señor, que tu palabra viene para liberar, para restaurar al corazón herido. Hoy te pido en el nombre de Jesús que cada persona que está escuchando este mensaje pueda recibir de ti una palabra que restaure, Señor, su vida. Te doy gracias por tu amor y porque sé, Señor, que tú estás presente para hacernos conocer tu salvación. En el nombre de Jesús, amén. Vemos en este Salmo 55 una oración de David. Cómo David expresa un dolor en su corazón. Pero él dice que la afrenta que estaba sufriendo no había sido causada por sus enemigos, porque David tenía muchos enemigos, pero nunca llegó a pensar que esta afrenta fuera causada por uno de sus íntimos.
como fue su hijo Absalón. Y vemos que David describe todo este dolor y dice que eran como corrientes de muertes que sentía en su corazón. Y Absalón, su hijo, había seducido el corazón del pueblo y había ganado la confianza del pueblo porque su propósito y su misión era derrocar a su padre, el rey David. Así que por todas las calles de Jerusalén corre la noticia diciendo: Absalón ha dado golpe de estado al rey David. Y David tiene que huir con sus esposas y sus hijos a otro sitio y ocultarse de Absalón para que no lo matara. Y es allí donde David está en ese momento reflexionando de lo que estaba sucediendo. Y él en su intimidad, en sus pensamientos, tal vez estaba diciendo algo como: ¿en qué momento mi hijo príncipe se levantó contra mí? Su corazón estaba confundido, lleno de muchas preguntas, de muchas dudas, porque nunca vas a esperar que alguien tan cercano a ti venga a darte un golpe, venga a hacerte una traición. Fue su propia carne, su propia sangre la que planificó esta infidelidad. Así que el hijo se levanta contra el padre. Y vemos cómo en el libro de Lucas, Mateo y Marcos, en los pasajes de los eventos del porvenir, hay una señal que de los últimos tiempos que revela a Jesús acerca de que los padres y los hijos se levantarán unos contra otros y que los mismos parientes se entregarán unos contra otros. Y es una señal anunciando la segunda venida de Jesús. Y vemos que en el Mateo capítulo 24 dice Jesús: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No dice de pocos, dice que por la maldad muchos se enfriará. Y la maldad es como una semilla que crece y se vuelve un árbol inmenso que tiene muchas ramas y tiene muchas manifestaciones. Pero en una de esas ramas está la infidelidad, está la traición. Así que vemos cómo la maldad en el corazón del hombre puede generar aflicción y heridas a otras personas. Cuando tienes maldad en tu corazón, cuando hay maldad en nuestro corazón, pensamos en nuestros propios intereses, nos inclinamos por las cosas que nos conviene a nosotros y dejamos de un lado los intereses de los demás. No me importa mi cónyuge, no me importa mi hermano, no me importa mi vecino, mis amigos, porque hay maldad en el corazón. Y esta maldad puede ocasionar muchas aflicciones a muchas personas, heridas profundas que deben ser sanadas. En estos días vi en las redes sociales cómo una hija contrató un sicario para dar muerte a su padre porque su papá no aceptaba la novia que ella tenía. Así que como vemos que las personas maquinan en su mente porque el corazón está lleno de maldad y por eso vienen todas estas cosas. Pero hoy este mensaje ha venido para restaurar a aquellas personas que tienen heridas tan penetrantes que a veces piensan que no pueden ser sanadas. Esta palabra viene como una medicina para tu cuerpo, como una medicina para tu alma, para traer liberación, para traer restauración. Hoy el Espíritu Santo va a ir a lo más profundo de tu ser, a lo más recóndito, porque pueda que tengas heridas profundas de muchos años y tal vez piensas que ya están sanas, pero no, tal vez las consecuencias de lo que estás viviendo hoy es por esas heridas que tienes allí en tu corazón. Así que vemos muchos ejemplos bíblicos de personas que fueron fieles, personas que fueron infieles. Y en este caso vemos un Judas que traicionó a Jesucristo, el Hijo de Dios, con un beso. Vemos cómo con un beso Judas se entrega al Maestro y causó tristeza y dolor en el corazón de Jesús. Un íntimo discípulo, uno de los 4 más cercanos, a quien Jesús le dio acceso a la bolsa de las finanzas, al tesoro, y a quien Jesús también le enseñó todo lo que le enseñó a los demás, a quien Jesús amó y llamó amigo. El beso de Judas le dolió más en el corazón
corazón de Jesús que los mismos clavos que los soldados romanos clavaron en sus manos y en sus pies. Fue el beso de Judas el que le causó tanto dolor que la noche en que fue entregado, con su corazón entristecido, le dijo: amigo, con un beso has entregado a tu Señor. Y es que ante una infidelidad, ante una traición, si las emociones no están bien equilibradas, las personas pueden llegar a caer en muchas situaciones. Pueden llegar a caer en depresión, en alcoholismo, en la indigencia, e inclusive pueden perder la cordura cuando estás viviendo una infidelidad o una traición. Puedes caer en el suicidio. Y en el caso de Judas, en su caso de traición hacia su maestro, cuando él entrega devuelve las 30 monedas de plata a los fariseos, a los escribas, porque la culpa, el remordimiento en su conciencia, él comenzó a meditar en las cosas que habían sucedido, cómo había entregado al Hijo del Hombre, y comenzó a pensar lo que había hecho. Y es allí donde Judas, en medio de su infidelidad, decide quitarse la vida. Pero a diferencia de Judas, tenemos a un Pedro que también fue infiel. Jesús le había advertido a Pedro que le negaría 3 veces. 3 veces le negó Pedro a Jesús. Pero Pedro lloró amargamente hasta que su corazón se quebrantó. Y es allí donde vemos que Jesús, ya resucitado, aparece a Pedro y comienza a afirmar su llamado. Aparece a Pedro después de la resurrección. Pedro decide volver al oficio de pescador. Y yo me imagino a Pedro en la barca pensando lo que había sucedido. Y él no podía perdonarse a sí mismo, pescando allí en el mar. Pero de pronto le aparece Jesús y le hace esas preguntas que todos nosotros hemos leído. Y le dice Jesús a Pedro: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Es allí donde Jesús, en medio de esta infidelidad, afirma la fe de Pedro y le dice: ahora ve y confirma a tus hermanos. Aunque Judas y Pedro, los dos cometieron infidelidad, solo uno de ellos logró restaurarse, porque permitió que el amor cubriera la falta que había cometido. Cuando hay una falta de un ser querido, cuando hay una falta de alguien cercano a ti, de un familiar, como sucedió con David, de alguien que tú no esperas, que tú nunca estás esperando que te den esa puñalada trasera por la parte de atrás en tu espalda, es una herida tan penetrante que no se compara con una herida de bala, no se compara con una herida por un accidente o tal vez por un cuchillo. Estas heridas son diferentes. Las heridas del alma vienen de palabras fuertes. Las heridas del alma vienen de situaciones y decisiones difíciles que puedas atravesar. Esta clase de golpes en el alma deben ser atendidas. Y vemos cómo cuando nos encontramos en un hospital, vemos que llegan muchas personas con diferentes heridas. Unas pueden llegar con heridas en su cráneo, quemaduras de 3er grado, tal vez una pierna rota, y cada una de ellas tiene sus complicaciones y debe tener sus cuidados. Pero las heridas del alma también se pueden categorizar. Hay heridas por infidelidad en el matrimonio, tal vez por un hijo que te está robando en casa para ir a negociar y comprar otras cosas. El novio que deja a la novia por otra muchacha. Esas heridas son del alma, de las emociones. Todo tipo de herida puede ser sanada. Tal vez la herida que en este momento tú estás sufriendo, te preguntarás: pero ¿cómo yo sano una herida de esta magnitud? Yo pareciera que necesitara terapia intensiva para poder salir de esto. ¿Y cómo puedo sanar esta herida profunda? Lo primero es que necesita ser atendido, necesita ser atendida por los especialistas y por los profesionales. Porque eso es como cuando uno tiene un dolor de muela. El que tiene dolor de muela va al odontólogo.
El que tiene dolor de oído va al otorrino. Y así cada una de las afecciones y de las lesiones en el cuerpo tienen sus especialistas. El nefrólogo atiende los problemas de riñones y así el cirujano, problemas de cortadas. Cada uno de ellos tiene una especialidad en el área afectada. Debes ir al lugar correcto. Debes ir con las personas correctas para que tu herida sea sanada. Si tu herida es por infidelidad, no vas a ir a la vecina que encontró a su esposo con la comadre en su cama. Porque si esta vecina no ha sanado su corazón, ¿qué te puede decir? Te sientas con ella a tomar un café y comienzas a contarle todas las cosas que te está pasando. Si ella todavía está viviendo su dolor, lo que te puede decir es que bloquees a esa persona, a tu esposo, a tu pareja del teléfono, que le saques la ropa o que vayas al brujo para que lo amarre con una brujería, una hechicería. Y consejos como esto que puedes recibir de personas no aptas, de personas no profesionales, que lo que harán es empeorar tu situación. En esta casa tenemos profesionales capacitados, especialistas en cada área. Si es un caso legal, tenemos abogados. Si es un caso de enfermedad, tenemos médicos que pueden darnos un consejo. Si es un caso del alma, un caso de las emociones o psicológico, tenemos líderes, tenemos pastores, tenemos personas capacitadas, psicólogos, psicopedagogos que pueden atendernos y darnos un consejo. Así que debe ser atendido en el lugar correcto y con las personas correctas para que puedas recibir la ayuda. Puede ser atendido por los especialistas, pero hay algo. Si no decides perdonar, es como aquel médico que está atendiendo una herida y la cierra perfectamente. Es el mejor cirujano, hace un trabajo espectacular, eso casi ni se nota, pero si no limpió la herida y no puso antibiótico, entonces esa herida va a comenzar a infectarse y va a afectar otras áreas del cuerpo. Puede ser atendido por los consejeros, puede ser atendido por los líderes, pero si no decides perdonar, entonces esa herida no va a sanar, porque la decisión está en tus manos. Tú debes tomar la decisión de perdonar. El perdón es como un antídoto. El perdón es como un antibiótico que va sanando esa herida en el proceso en que ella va a cerrar, en el proceso en que ella va a cicatrizar. El perdón es una decisión. No te voy a pedir que olvides las cosas que te sucedieron, porque es difícil olvidar. Es difícil olvidar lo que nos han dicho, lo que nos han hecho, lo que nos sucedió hace mucho tiempo, porque somos humanos. Dios es el único que tiene esa virtud de olvidar nuestros pecados, pero sí debes dejar de vivir en el dolor. Cuando te pones a recordar una y otra vez los eventos que viviste, entonces comienza el resentimiento. La palabra lo dice, resentimiento. Comienzas a revivir las cosas que pasaste, cómo te hicieron, lo que te dijeron. Comienzas a tener sueños, comienzas a tener pesadillas. ¿Por qué? Porque ese dolor está allí latente, porque esa herida está infectada y esa herida comienza a afectar otras áreas de tu vida. Comienza a afectar la seguridad, comienza a afectar la confianza, empieza a venir temor. Por eso hoy toma la decisión de perdonar. Hoy toma la decisión de soltar a esa persona. Vemos que en el mismo Salmo 55, en el verso 22, David dijo, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Debes tomar la decisión de echar tu carga, de echar tu dolor delante de Dios y recibir de Él la sanidad a través del perdón. El perdón es lo que te llevará a caminar en libertad. Así que una vez que eres atendido, una vez que perdonas, entonces durante el proceso debes cuidar tu herida. Debes cuidar tu herida como esa persona que de pronto quebró su pierna y le ponen unos tutores, lo que llaman esos clavos de acero, pero esa persona está con esos tutores por 2-3 meses y tiene que tener el cuidado dentro de su casa, dentro de su entorno, cuando vaya a caminar, que nadie le tropiece su pierna y usted ve a esa persona cuidándose, que nadie lo toque. ¿Por qué? Porque esa área está afectada, esa área está herida y debe cuidarla, debe protegerla, no debe mojarla
cuidarla, igual cuando tienes una cortada que los médicos te dicen no te mojes la herida, debes aprender a cuidar tu herida. ¿Cómo cuido esa herida en el alma? No estando con personas tóxicas. Debes cuidar el ambiente donde te reúnes. Cuando estás vulnerable, debes cuidarte de lo que oyes, de lo que ves. Si estás lastimado, debes cuidarte de aquellas personas que añaden más fuego a la leña o que añaden más leña al fuego, como dice el dicho. Debes cuidar tu herida hasta que llegue el proceso de que esa herida cicatrice. Cada vez que esa herida punce, cada vez que esa herida duela, entonces, en cuarto lugar, decide adorar a Dios, decide alabar a Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias, es su diestra para siempre. Cuando tú decides adorar, cuando te conviertes en un adorador en medio del proceso, en medio del dolor, entonces allí vas a recibir gran liberación. Vemos cómo el apóstol Pablo, después que fue azotado, después de haber ido a evangelizar, después de haber hecho el trabajo del reino, entonces lo encarcelan y lo meten preso. Y es allí donde Pablo decide abrir sus labios, abrir su boca y comenzar a adorar y a alabar a Dios en medio del proceso. En medio de un ambiente en el cual podía recibir alguna bacteria, a infectarse por las heridas que tenía. Pero él decidió alabar. Y cuando comienzan a orar, dice las Escrituras en el libro de Hechos, comienzan a orar y comienzan a cantar. Dice que el cepo de sus manos y de sus pies se soltó. Y que las puertas de la cárcel se abrió. Y es allí donde en medio de la adoración, en medio de la alabanza, en medio de tu dolor, tú vas a recibir consolación. La palabra de Dios dice que su Espíritu Santo está para consolarnos en nuestras tribulaciones. Que Jesús nos ha prometido estar con nosotros todos los días del mundo. Y que Él nos liberará y nos libertará de la esclavitud, del dolor por el pecado. Es allí donde en su presencia podemos encontrar aguas y pastos frescos. Es allí donde en su presencia podemos ser consolados como nunca nadie nos puede consolar. Porque la palabra de los amigos, la palabra de los familiares no son suficientes para consolar un corazón herido. ¿Cómo sano esas heridas profundas? ¿Cómo sano esas heridas del alma? ¿Cómo sano esas situaciones que todavía me duelen, que todavía las recuerdo y me causan gran dolor? Lo primero es atenderla buscando la ayuda profesional. Busca a tu líder, busca a tu pastor, busca en las personas correctas. Lo segundo es usar el antibiótico del perdón. Decide perdonar. Tercero, protege tu herida de personas tóxicas que lo que hacen es contaminarla más. Y por último, sé un genuino adorador. Adora en espíritu y en verdad en medio del proceso. ¿Cuándo puedo saber que mis heridas están sanas? ¿Cuándo puedo saber que ya soy una persona sana para ayudar a otros? Cuando hables de tu proceso sin sentir dolor. Cuando hables de las situaciones que pasaste sin sentir dolor. Cuando solo se vea la cicatriz allí en el alma, pero ya no sientes el dolor como antes. Allí sabrás que tu herida ha sanado. Cuando Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos. Y en medio de todos ellos, el único que no lo había visto manifestarse ya resucitado fue Tomás, que todos lo conocemos como Tomás, el discípulo incrédulo. Y Jesús se acerca y le dice: Tomás, aquí estoy, mira mis manos, mira mis pies, ven, toca. Y Tomás se acerca a Jesús y toca la herida en sus manos. Era la evidencia de todo lo que Jesús había pasado. Pero ya Jesús no estaba sangrando sus heridas, eran solo las marcas. Por eso el profeta dijo que cuando Él regrese por segunda vez, le conoceremos. Porque dice la palabra de Dios, verán al que traspasaron. Es la evidencia de Jesús aquí en la tierra cuando fue maltratado, pero que su cuerpo fue glorificado. Y son sus marcas en las manos y en los pies que nos dejarán saber que Él es nuestro Señor y Salvador. Así que yo quiero pedirte
que en este momento que tú has escuchado esta palabra, que tal vez estás pasando por diferentes situaciones, que te quites los lentes del dolor. Porque cuando tienes los lentes del dolor, entonces comienzas a ver por todos los lados traición e infidelidad. Cuando estás viendo por el dolor, cuando estás viendo por esos lentes, entonces piensas que todo el mundo te va a traicionar y no puedes seguir viendo por los lentes del dolor. Tienes que manejar el dolor, sanar tus emociones y venir ante la presencia de Dios. Vemos que el profeta describió a Jesús como el varón de dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y Jesús, en su proceso, en la cruz del Calvario, allí levantado delante de todos sus enemigos y delante de sus algunos discípulos, Jesús elevó su mirada con las manos clavadas, con los pies clavados, sangrando, con una corona de espina en su cabeza, y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estuvo consciente hasta el último momento y le pidió al Padre que perdonara a todos sus enemigos, e inclusive Judas pudo haber alcanzado la salvación y el perdón. Pero es Jesús quien nos enseña que en medio de los procesos dolorosos, difíciles, debemos aprender a perdonar. No dejes que la maldad de otros, que la maldad que otros han cometido hacia ti, enfríe el amor de Dios en tu corazón. Jesús hizo la advertencia a una de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis y le mencionó que había dejado enfriar su primer amor. Así que no dejes que lo que te hicieron, lo que te dijeron, lo que cometieron, las acciones, las situaciones que hicieron contra ti, enfríe el amor de Dios en tu vida. Vamos, toma la decisión y aviva el amor de Dios en tu vida. Toma aliento, toma la esperanza divina a través de Jesucristo y comienza a confiar en Dios. Dale una oportunidad a las demás personas. Así que en este día el llamado es a que vuelvas tu dolor a la presencia de Dios. Hay muchas ovejas heridas. En esta temporada de cuarentena hemos visto cómo personas han dejado sus iglesias, cómo personas han dejado congregarse. ¿Por qué? Porque están heridas. Ovejas que están yendo de un redil a otro redil buscando un consuelo. Pero hoy yo quiero decirte que Jesús es el príncipe de los pastores, que Jesús es el pastor que con su vara y su cayado te infundirá aliento, que Él aderezará mesa delante de ti en presencia de sus enemigos. Así que toma la decisión hoy. Si eres una oveja herida, perdona. Si eres una oveja herida, vuelve a tu redil. Si eres una oveja herida, vuelve tu corazón al buen pastor y deja que Él te consuele. El Señor no nos ha prometido que no pasaremos por aflicciones, no nos ha prometido que no pasaremos por valles de sombra de muerte, pero ha prometido estar con nosotros, y darnos seguridad y darnos protección. En el libro de Santiago dice que debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros para que seamos sanados. Así que en este momento, para que sanes esas heridas profundas del corazón, yo quiero pedirte que tú inclines allí tu cabeza, que tú cierres allí tus ojos, y que si en este momento ha venido a tu mente algún recuerdo, has venido a tu mente algo que te sucedió hace mucho tiempo y lo has revivido una y otra vez, que en este momento tú abras tu corazón y que allí donde estás con tus ojos cerrados, le pidas al Espíritu Santo que comience a indagar lo más profundo, lo más recóndito allí en tu corazón, y que le des la oportunidad de que Él sane tus heridas. Voy a orar por ti en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que allí donde está cada persona que ha inclinado su cabeza y ha cerrado sus ojos, porque tiene un gran dolor en su corazón y en su alma, causado por diferentes circunstancias, es muy posible alguien muy cercano haya causado este dolor. Muy posible un padre, una madre, un hijo, un tío, un abuelo, una abuela.
Tal vez el dolor ha sido causado por el jefe, por el esposo, la esposa, el novio, la novia, tal vez por el vecino. Tal vez es alguna traición que esta persona cree que no puede superar porque es demasiado grande para perdonar. Pero hoy yo te pido, dulce Espíritu Santo, que tú comiences a consolar. Primeramente, consuela las lágrimas de aquellas personas, Señor, que han llorado por meses, por días y a veces por años, por situaciones que no han podido superar. Yo te pido que de una manera sobrenatural tú visites, Señor, en este momento su casa, su habitación, el lugar donde está. Que en este momento él haga un alto, ella haga un alto, y que, Señor, sea consolado a través de la consolación que solamente tú puedes ministrar. Que sea, Señor, perdonada, Señor, su deuda. Que tú puedas hacerte cargo de su causa. Que tú, Señor, seas vengando su situación. Y que aquellas personas que han cometido traición y que se sienten acusadas por su conciencia, que en este momento están lidiando como Judas lidió y Pedro lidió en su mente por aquella traición y aquella infidelidad que cometieron. En este momento te pido, dulce Espíritu Santo, que tú redargullas su corazón, que vuelva en sí, que recapacite y que vuelva al camino de la salvación, que se reconcilie contigo, que tome otra vez el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque esta palabra vendrá para restauración y para libertad de muchos que están heridos, en el nombre de Jesús. Amén.